Proyecto calculadora para resolver una tabla de multiplicar para los primeros 15 valores. Vamos a iniciar este trabajo diciendo que lo vamos a resolver aplicando CSS, HTML y JavaScript. Este ejercicio se trata de que me pide que ingrese por teclado un número para calcular su respectiva tabla de multiplicar y vamos a obtener los primeros 15 valores. Entonces voy a ingresar un valor, vamos aquí a suponer la tabla del número 120 y vamos a generar la tabla de multiplicar para los primeros 15 valores de esta tabla. Entonces iniciamos en 120 por 1, 120 y así sucesivamente hasta el número 120 por 15 que da 1800. El CS pues nos permite hacer esta distribución de los elementos que tiene esta página web, como es un título que nos indica qué es lo que hace realmente el programa. Entonces, calculadora para resolver una tabla de multiplicar para los primeros 15 valores. Ingresamos un número, aquí nos solicita que debemos ingresar el número para calcular la tabla de multiplicar con sus primeros 15 valores. Generamos la tabla con un botón interactivo. Una vez nosotros hemos ingresado el valor y le damos generar tabla, me muestra los valores en estricto orden, desde el número 1 hasta el número 15, con su respectivo resultado. Y luego hay otro botón interactivo en la parte de abajo de color azul, que me pregunta si deseo calcular otra tabla de multiplicar. Si yo doy clic, me genera una nueva ventana que me pregunta si deseo calcular otra tabla de multiplicar y me da dos opciones, sí o no. Si yo le digo que sí, ustedes van a observar que cuando yo diga aceptar se van a borrar todos los datos y me solicita que vuelva a ingresar un nuevo valor para calcular su tabla de multiplicar. En este caso le voy a colocar 40 y generamos la tabla y hacemos ese procedimiento de manera cíclica cuantas veces lo necesite. Vuelve y me pregunta si deseo calcular otra tabla de multiplicar. Ahora le voy a decir que no. Le digo aceptar. Me abre una nueva ventana con la cual yo debo confirmar si efectivamente deseo cerrar el programa o no. Le digo aceptar. El programa se debe cerrar en este momento. Entonces lo cerramos y me voy de una vez directo al código HTML para poder hacer la explicación correspondiente. Entonces voy a decir lo siguiente. El doctype siempre me va a indicar que es un documento en la última versión de HTML. La segunda línea de código HTML language me está indicando el idioma en el que yo estoy creando mi documento, que en este caso es español. Abrimos la cabecera y con MetaCharset UTF-8 le estoy diciendo al programa que me debe reconocer todos los caracteres y símbolos especiales para poder ejecutar en cualquiera de los idiomas este código. Entonces me define la codificación de los caracteres del documento UTF-8 y soporta la mayoría de los caracteres de todos los idiomas, no solamente el idioma español. Después entonces lo que hacemos es una página, el metaname, para que esta página web sea responsiva adaptándose a los diferentes dispositivos. Entonces lo que ocurre realmente con el código HTML es que esa página pues va a ser reconocida por diferentes dispositivos y que yo lo pueda pues no solo consultar ese código sino ejecutar la aplicación como tal. Aparte de eso viene el título. Entonces en este caso el título es una calculadora que me va a resolver el problema de una tabla de multiplicar con los primeros 15 valores. Eso es lo que me está diciendo el título
de este ejercicio. Después entonces me está diciendo que debo tener un enlace, un archivo externo, que es donde aparecen los estilos del diseño de la página. Entonces estos estilos, pues es un nuevo archivo, es un segundo archivo después del HTML, estilos.css, donde vamos a tener todo el diseño de la página web que acabamos de ver, donde se ejecuta la solución del ejercicio. Cerramos el header, abrimos el body. Dentro del body tenemos el primer encabezado, que es H1, calculadora para resolver una tabla de multiplicar para los primeros 15 valores, y cerramos ese encabezado H1. Luego hacemos la entrada del input y del container. Entonces aquí vamos a tener una caja de texto numérica, un dato que debe ser condicionado de que debe ser un número para poder ejecutarlo, para poder ser reconocido y que la aplicación funcione correctamente. Entonces decimos que esa variable number me va a guardar el número de la tabla que yo voy a calcular, y mínimo debe tener el valor 1, pero aquí sobra decir que como es una tabla de multiplicar, aquí se acepta cualquier tipo de número, incluyendo el 0. Lo que quiere decir en este caso, este min1, es que debe existir un número cualquiera, pero siempre debe existir un número para ejecutar el código. Si está en blanco o yo le coloco un símbolo especial, una consonante o una vocal, pues lógicamente el dato inicial estaría mal ingresado y en consecuencia no se puede hacer ningún cálculo y generaría un error hasta que yo ingrese un valor o un dato válido. En segundo lugar, viene la validación, como estaba diciendo, de esa información inicial, de ese dato inicial, de esa variable inicial. Luego viene el botón on click, que es el que genera la tabla donde me muestran los resultados, y las operaciones de la multiplicación de los primeros 15 datos de esa tabla de multiplicar o de ese número al cual yo le quiero calcular su tabla de multiplicar. Cerramos la división y en el container pues también tenemos aquí que cerrarlo, y finalmente nos solicita el segundo archivo, que es, o el tercer archivo, porque ya llevaríamos el HTML, llevaríamos los estilos CSS, y luego el JavaScript, que me está diciendo que debe haber un archivo JavaScript para poder ejecutar la solución del ejercicio como tal. Cerramos el body, cerramos el HTML, y este sería en total mi primer archivo, que es el HTML, que es el ancla que yo necesito para poder vincular los otros dos archivos, el de los estilos .css y el de el JavaScript, que va a contener la solución de la tabla de multiplicar en las condiciones enunciadas. Voy a mirar ahora los estilos. Voy a mirar primero el diseño de los estilos. Entonces vamos a abrirlo con el bloc de notas también. Vamos a mirar cómo queda este código, cómo nos queda el código pues correspondiente a los estilos. Entonces decimos que el CSS pues lo mismo, inicia con el body. En ese body tiene una fuente que es Arial sans serif. Tiene un fondo que en este caso es de color amarillo, un texto alineado y tiene un margen de 50 píxeles. Cerramos el corchete que hemos abierto aquí, o hemos elaborado, o hemos hecho su apertura al inicio del body o después del body. Lo cerramos, luego construimos nuestra tabla que nos va a presentar los resultados con un margen de 0, un border tipo collapse, un fondo de color anaranjado, color negro. En este caso no es que el fondo sea de color, tenga dos colores, tiene el fondo color anaranjado y el color de la letra va a ser negro. El estilo de la letra va a ser itálico y el tamaño de la letra 18 puntos. Luego cerramos esa etiqueta, o cerramos esa tabla más bien, y abrimos la construcción de los bordes correspondientes al padding. Entonces esa tabla va a tener un borde de 1 píxel sólido de color negro y un padding de 10 píxeles. Este padding quiere decir el ancho que va a tener esa línea.
la línea que me está formando la tabla o la celda, porque aquí pueden ser las dos cosas, tanto la celda como la tabla, el ancho que va a tener. Luego viene la configuración del botón. Entonces el botón va a tener las características margin top de 20 píxeles, el padding de 10 píxeles de largo por 20 de ancho, el font size de 16 puntos, es decir, la letra va a tener un tamaño 16 y el cursor pointer, y cerramos nuestro botón, todas las características de nuestro botón. Corchete que se abre es corchete que se debe cerrar en algún momento, entonces ustedes observan la estructura de la sintaxis. Después de tener una de las características, en este caso por ejemplo el body, inmediatamente hacemos la apertura del código que me va a dar las características con relación a ese body. Abrimos la tabla, damos las características de la tabla y tengo que cerrar esas características. Lo mismo, abrimos esta tabla que al final tengo que hacer la apertura del corchete y el cierre del corchete y finalmente del botón. Bueno, hasta ahí iría nuestro CSS requerido para poder hacer el ejercicio. Ahora vamos a mirar lo que es la programación del script. Este script, entonces vamos aquí a abrirlo con el bloc de notas. Lo podría abrir también con Visual Studio Code. Entonces aquí vamos a mirar el código del script. Lo primero que hay que decir es que tengo que generar una función que me genere la tabla, una constante que tiene que ser numérica, es decir, la tabla de multiplicar es un número y en consecuencia esta es la validación. Esta constante number quiere decir que yo debo ingresar el número para poder hacer los cálculos y pues continuar con la programación. Decimos que si es correcto que la variable que yo he iniciado pues es una variable de carácter numérico, he ingresado correctamente el número, entonces se me va a crear una constante, otra variable que se va a llamar tabla y va a estar dentro de un container. Dentro de ese container entonces se me van a trazar las líneas verticales y horizontales para crear la tabla respectiva, obviamente las celdas, porque pues finalmente una tabla es un conjunto de celdas debidamente organizadas en filas y en columnas. Y de ahí para adelante entonces hacemos la programación de lo que es el contenido de cada una de esas celdas que va a tener las multiplicaciones. Entonces, por ejemplo, en la tabla del 40, el primer dato va a ser 40 por 1 y el resultado va a ser pues obviamente 40. Entonces, estas constantes que yo estoy definiendo acá, eso es lo que me están encapsulando, me están determinando que ahí tiene que ir construida la operación, es decir, ahí es donde se tiene que generar esos valores que se van a ser multiplicados y en la parte derecha de esa tabla se va a regenerar el resultado. Entonces aquí abajo vemos que hay un encabezado que habla de la multiplicación y me muestra el resultado de esas celdas. Exactamente esa es la operación que estamos haciendo. Como estamos utilizando un ciclo for dentro de la programación de JavaScript, entonces aquí ingresamos al ciclo y dentro de ese ciclo entonces decimos que la iteración inicia pues en 1 y llega hasta 15. Cuando se cumplen los 15 resultados, pues lógicamente el programa se termina de ejecutar y es cuando me pregunta si quiero ingresar un nuevo número para calcularle su tabla multiplicar. Entonces, dentro de esta programación, este ciclo for me va a hacer las iteraciones desde el 1 hasta el 15, porque eso es lo que yo he dicho. En el encabezado he dicho que debo tener los primeros 15 valores para el número de la tabla que yo deseo calcular u obtener. Aquí sobra decir que los números son negativos, positivos y se incluye el 0 porque es una tabla de multiplicar y la tabla de multiplicar, el valor o el número del que yo quiero calcular la tabla de multiplicar puede tener esas tres características, que sea negativo, que sea positivo o que sea incluso 0. Mientras la condición se cumpla, que la iteración esté entre 1 y 15, quiere decir que todo se tiene que estar repitiendo y me tiene que estar generando las respectivas celdas para poder hacer los cálculos. Una vez se llegue al número 15 y se pase al 16, en ese momento es cuando aparece el botón por fuera de la tabla que me va a decir que si quiero calcular otra tabla de multiplicar, es decir, mientras se esté ejecutando el ciclo for,
lleguen las 15 iteraciones, pues el código se va a estar repitiendo y haciendo las operaciones. Y cuando se cumpla, entonces, desea calcular otra tabla de multiplicar, pues ese botón me va a decir, si yo lo oprimo, entonces tengo las dos opciones de decir sí o no. En caso de que yo elija sí, inmediatamente se borran los datos que yo tenga calculados en la tabla que acabo de hacer y se limpia la caja donde yo voy a ingresar el nuevo valor para calcular su tabla de multiplicar. De esa manera, entonces, y si yo le digo que no, pues obviamente es cuando me pide una confirmación y que dice que el programa se cerrará. Entonces, si no, si yo no quiero continuar calculando, entonces dice alerta, se cerrará el programa. Pues si yo le he dicho que no quiero más números, pues se cierra el programa, se cierra la ventana que esté abierta en ese momento por la ejecución del programa, se cierra el container, se cierra la aplicación y me salgo de los archivos, incluso de mi carpeta donde esté ejecutando pues los tres archivos, el CSS, el HTML y el JavaScript. De esta manera, entonces, yo calculo una tabla de multiplicar en la condición que me están diciendo, los primeros 15 valores para esa tabla de multiplicar. Si es así, entonces, finalmente queda demostrado que el ejercicio debe funcionar en las condiciones pues, que se ha comentado y de esa manera, entonces, vamos aquí a ejecutar nuevamente el ejercicio para que quede totalmente comprendido el código. Voy a tomar el número 30, genero la tabla, me hace los 15 primeros valores. Una vez yo tenga mis 15 primeros valores, me pregunta si deseo calcular otra tabla de multiplicar, doy clic encima. Si yo aquí le digo que sí, ustedes observarán que ahora se borra la información que tengo, me da el espacio para volver a formular